Bueno, muchachos, espero que se encuentren muy bien. El objetivo entonces de este video es que podamos hablar un poco sobre la teoría de la mente. Espero que vean o que ya hayan visto los otros videos que subí al Classroom, que pienso yo que son muy importantes y que les va a permitir complementar la lectura y comprender un poco mejor cómo funciona el tema de la teoría de la mente. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿cómo vamos a conectar ese tema de la teoría de la mente precisamente con el tema que estamos trabajando, que es el pensamiento? Ese proceso psicológico superior del que estuvimos hablando, el pensamiento. Entonces, quiero decirles que se acuerdan que les estaba nombrando que dentro del pensamiento, cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de esa capacidad de razonamiento, pero también esa capacidad de resolución de problemas, que fue básicamente pues como lo que leímos y lo que abordamos en los anteriores clases, en los anteriores videos. Entonces, en ese, digámoslo así, dando continuidad a ese proceso de resolución de problemas, resulta que es muy importante precisamente para poder realizar una efectiva resolución de los problemas, digámoslo así, en nuestra cotidianidad, no solamente como psicólogos, sino en todas las áreas de nuestra vida y para todas las personas, podríamos decir, están muy relacionados o estrechamente vinculadas a las funciones ejecutivas, como lo habíamos nombrado, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de razonamiento y resolución de problemas, hablamos de pensamiento. Y cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, estamos hablando de todas aquellas que están involucradas con la corteza prefrontal, es decir, con los lóbulos frontales. Por lo tanto, pues está estrechamente vinculada el pensamiento, es decir, razonamiento y resolución de problemas, con control inhibitorio, con capacidad de planificación, con toma de decisiones, con capacidad de autorregulación, con todas estas funciones que hemos estado nombrando y ahorita las vamos a retomar. Todas estas, digámoslo así, cumplen un papel muy importante para el pensamiento porque implica la integración, digámoslo así, de los procesos cognitivos o de los procesos psicológicos para realizar funciones muy complejas como pensar, imaginar, crear hipótesis, pensar posibles, hacer procesos de análisis, pensar posibles soluciones a los problemas, digamos que intentarlo varias veces, perseverar, mantenerse en una tarea, planear, digámoslo así, al futuro, pensar de qué manera voy a realizar X o Y actividad. Todas esas funciones que pudieran ser tan complejas, pero que todo el tiempo estamos haciendo, están involucradas con ese proceso de pensamiento, ¿cierto? Entonces, podemos incluir, digamos que dentro de ese grupo de funciones que están relacionadas o íntimamente ligadas con la resolución de problemas, está la cognición social, que también es una función ejecutiva. Esa cognición social, que también está ubicada en los lóbulos frontales, es fundamental para poder resolver, digámoslo de manera acertada, un problema. ¿Por qué? Porque eso me permite resolver un problema, porque me va a permitir entender qué es lo que ocurre con el otro, qué es lo que necesita el otro, que esas decisiones que yo tome no vayan a afectar a las demás personas, que no le vaya a causar un daño, que me regulen mi conducta pensando pues en la sociedad, en la norma, en la ley, en esa parte de desarrollo moral. Todo eso está involucrado en lo que conocemos como cognición social y hace parte de la cognición social eso que ustedes leyeron allí sobre teoría de la mente, ¿cierto? Hace parte de la cognición social o sustenta la cognición social la teoría de la mente, ¿sí? Y pudiera ser, digámoslo así, un concepto bastante abstracto, ese asunto de la teoría de la mente. Quiero que lo entiendan. Por acá les tengo una definición. Quiero que la entiendan. TOM se conoce así, la teoría de la mente, basada en la cognición social. Y miren bien, necesito que interioricen esta definición. Puedo decir que es completa y muy acertada en relación con la teoría de la mente y nos habla de que es un proceso metacognitivo
y socioemocional que permite reconocer intenciones, creencias y emociones de los otros, así como las propias, favoreciendo una efectiva interacción humana, ¿sí? Entonces, de entrada nos está diciendo que es un proceso metacognitivo. Entonces ustedes dirán, profe, entonces, ¿cómo así que metacognitivo? Una de las funciones más complejas, pienso yo, que tiene el pensamiento es la metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Es pensar sobre lo que pienso, pensar sobre el pensamiento, ¿cierto? Pensar sobre por qué pienso y cómo pienso. A eso podríamos decir que hace referencia el proceso de metacognición. Entonces me está diciendo, lo primero que se hace en una teoría de la mente es pensarme sobre el pensamiento, pensarme sobre lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Pero también es socioemocional, porque están involucradas las emociones sociales, ¿cierto? Lo que quiere decir que ahí se está incluyendo a un otro. Y esa función del pensamiento sobre mí, sobre sí mismo, y esa función socioemocional, o sea, involucrando emociones donde se tiene en cuenta la sociedad, me va a permitir, digamos, esa unión compleja de estos tres, podríamos decir tres elementos, me va a permitir a mí reconocer las intenciones, pero también las creencias, pero también las emociones de los demás, ¿sí? Pero también eso va a permitir reconocer las propias. ¿Con qué intención finalmente o con qué objetivo? Pues tener una efectiva interacción humana. Entonces miren pues que ahí hay 4 renglones, tal vez, que parecieran muy resumido, pero que simplemente pues nos va a recoger una definición bastante compleja y tiene muchísimas implicaciones acerca de la teoría de la mente. Entonces, me pienso sobre mí, sobre sí mismo, pienso sobre lo que estoy pensando, tengo en cuenta la sociedad, las emociones, todo eso se une para reconocer las intenciones, para reconocer las creencias y para reconocer las emociones de las demás personas. Dice que la intención es favorecer la interacción humana. Y cuando hablamos de metacognición estamos hablando de capacidad de autorrepresentación, autoconcepto y automonitoreo. Entonces, frente a esos asuntos de la metacognición, yo pienso que es un concepto bastante complejo, pero tratándolo pues como de nombrar y de hacerme entender en relación con él, pensar en la metacognición es pensar en lo que yo toda la vida he pensado o he venido construyendo sobre mí mismo, pero también sobre las demás personas. Entonces, digámoslo así, son todas esas reflexiones que yo he podido hacer durante mi vida, todas las veces que yo me he pensado sobre, ve, yo por qué pienso así, esta persona por qué piensa así, ¿cierto? Todo eso ha hecho que yo construya unas representaciones, que yo construya un concepto de mí mismo, pero también que construya un concepto de los demás. Y eso también me va a permitir a mí reconocerme y también me va a permitir controlarme o autorregularme. Por eso es que este tema de la teoría de la mente tiene absolutamente todo que ver con la cognición social y con las funciones ejecutivas, digamos que está de la mano, y es una teoría pues que han estudiado bastantes autores, digamos que por ahí Piaget con su desarrollo cognitivo menciona algo sobre eso, o que se retoma digamos posteriormente en esta explicación de la teoría de la mente. Por allá Gardner también habla o menciona algo en relación con el tema. Lo que podemos decir en todo caso es que ese proceso metacognitivo y socioemocional tiene una función y es leer la mente. Yo sé que yo les he dicho en varias ocasiones que pues que nosotros los psicólogos no tenemos la capacidad de leer la mente de las personas. Cuando las personas nos dicen a nosotros, míreme, yo qué tengo, yo qué soy, en ese sentido, porque pues hay que hacer un proceso científico. Pero cuando hablamos de teoría de la mente estamos hablando de esa capacidad que tenemos la mayoría o muchísimos seres humanos, que está íntimamente relacionado, vinculado con
las funciones ejecutivas, es decir, con la maduración de los lóbulos frontales, pero que también está muy relacionado con lo que no hace mucho se descubrió, y es el tema de las neuronas espejo. Digamos que todo eso confluye para tratar de explicar lo siguiente, y es que nosotros, los seres humanos, dentro de las habilidades que tenemos, podríamos ser capaces, o más bien somos capaces de leer la mente. Cuando yo hablo de leer la mente, no estoy diciendo que tengamos una bola mágica o que me estoy conectando con usted y yo siento que usted lo que tiene en el fondo de su ser es esto y lo otro, lo que está pasando literalmente por su mente en ese momento, yo tengo la capacidad de hacerlo. Digamos que no es a ese nivel tan místico, es a un nivel un poco más científico, si se quiere, y está muy vinculado con el pensamiento, con el razonamiento, porque implica, y también con esa parte emocional, digamos que tiene que ver con esa vinculación entre los lóbulos frontales y el sistema límbico, ¿cierto? Que en una parte se reconocen, se sienten, digamos así, esas emociones, o se activan las emociones, pero se integran y se interpretan en los lóbulos frontales, y además se regulan, se controlan, ¿cierto? Y se construyen, digamos, en un conjunto en los lóbulos frontales. Entonces, ahí hay esa conexión muy importante donde están involucradas estas dos áreas, pues obviamente todo el cerebro, pero específicamente estas dos áreas, y podríamos decir que somos capaces de leer la mente. Es decir, somos capaces de reconocer, más o menos en la edad entre los 5 o 6 años, debemos ser capaces de reconocer lo que el otro está pensando, o lo que el otro está sintiendo, o lo que al otro le gusta, o lo que al otro también le disgusta. Entonces, cuando hablamos de teoría de la mente, en última instancia, podríamos decir de manera muy sencilla, es esa capacidad que tiene el ser humano, la mayoría de seres humanos, para identificar qué es lo que el otro está pensando, para identificar qué es lo que el otro está sintiendo, para identificar qué es lo que al otro le gusta o qué es lo que al otro le disgusta, digámoslo así. Literalmente yo no tengo, a mi mente no viene literalmente el mismo pensamiento que está pasando por la mente del otro, no, pero con los gestos, con el lenguaje no verbal, con la mirada, con las acciones del otro, sin necesidad de nombrarlo, sin necesidad de hablar de ello, sin necesidad de expresarlo, digamos que gracias a neuronas espejo, gracias a cognición social, gracias a todas esas funciones ejecutivas, los seres humanos debemos en general tener la capacidad de reconocer eso que al otro le agrada, eso que al otro le gusta, eso que el otro siente, si eso es agradable para él, si esto es bueno para el otro, o si esto es maluco para el otro, si el otro se está sintiendo mal con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo estoy haciendo. Lo ideal, con unas adecuadas, con un adecuado, digamos así, desarrollo de funciones ejecutivas, lo ideal es que favorezca la interacción humana, ¿cierto? Digamos que esa sería la razón de ser de la cognición social, y sería la razón de ser de la teoría de la mente, favorecer la interacción humana efectiva, ¿cierto? Porque si yo sé lo que al otro le gusta, si yo sé lo que el otro siente, si yo tengo esa habilidad para identificar eso en el otro, pues puedo saber qué le gusta a él y en qué coincide con lo que me gusta a mí, y generar una cercanía, porque digamos que los seres humanos tenemos esa tendencia a ser mucho más cercano con lo que nos identificamos. Entonces, si yo tengo esa habilidad, esa observación, ese análisis, me detengo a pensar un poco en el otro o en los otros, soy capaz de detectar qué es lo que al otro le gusta, y soy capaz de mirar qué es lo que a mí también me gusta, o sea, la teoría de la mente en relación conmigo mismo, en relación con el otro, y buscar esos puntos en común para mejorar esa interacción humana. Por ahí nos mostraba, yo creo que en el video, uno de los videos que les subí allá a Classroom, nos habla de una niña que analizando el tema de la teoría de la mente, y nos dicen, por ejemplo, cómo se empieza a evidenciar que un niño tiene teoría de la mente. Pues ahí muestran varios experimentos, y ustedes leyeron también el de Sally y Annie.
leyeron por ahí eso en el documento. Todo eso simplemente para demostrar que nosotros somos capaces de identificar qué es lo que está ocurriendo con el otro, entre comillas, somos capaces de leer la mente del otro. Entonces, en el caso de la niña en el supermercado, bueno, en el almacén, que la lleva la mamá o la lleva pues un adulto y va para una fiesta de cumpleaños, entonces parece que ella ya está en la capacidad de identificar la manera o el mejor regalo para el amiguito, el de la fiesta, porque ella ya tendría, así sea de manera incipiente, una teoría de la mente que le va a permitir a ella saber qué es lo que le gusta al amiguito. Entonces, cuando usted va por ahí en la calle, pensemos en esto, de pronto tiene un amigo o su pareja o la familia, la mamá, no sé, alguien, y que usted quiera tener un detalle con esa persona, que usted piense, ¿qué le llevo a fulana? ¿Qué le llevo a fulano? Ay, yo creo, ay, debería llevarle, no sé, flores porque sé que le encantan, debería llevarle chocolates porque sé que le gusta, debería llevarle esta fruta, debería comprarle esta camisa de este color porque sé que le encanta. Entonces, saber, eso es como un ejemplo muy sencillo, pero para que nos hagamos más o menos a la idea de lo que implica la teoría de la mente. Me pienso sobre mí, sobre lo que a mí me gusta, pero también soy capaz de pensar sobre lo que al otro le gusta, sobre lo que el otro cree, porque también se consideran las creencias, sobre lo que el otro cree, ¿sí? Por eso está el experimento entonces de Sally y Annie, cuando le esconden algo, ¿cierto? Va Sally, una de las dos en todo caso, aparece, a una le esconden una cosa, ¿cierto? Ah, bueno, una sale, la otra viene y esconde o cambia de lugar un objeto, cambia de lugar donde ella lo tenía, entonces le preguntan a la que se queda allí, ¿usted qué cree? Que dónde, cuando venga la otra persona, dónde va a buscar, digámoslo así, una pelota, dónde la va a buscar? ¿Dónde la dejó o dónde usted la puso? ¿Cierto? Entonces, la respuesta que esa persona nos va a permitir identificar a nosotros qué cree esa persona, que va a creer la otra persona. Creer sobre las creencias, que mire que se convierte como una especie de trabalenguas, pero no es tan complejo como suena. Entonces, ¿qué cree la nueva persona que llegó? La persona que estaba por fuera y llegó, ¿qué cree que dónde está su pelota? ¿Está donde la dejó o está donde usted la puso? ¿Cierto? Dependiendo de esa decisión, usted va a saber si esa persona tiene o no tiene teoría de la mente. Entonces, si la persona dice, lo dejó, ella cree que lo dejó donde yo la puse, donde yo la moví, ella va a ir a buscar la pelota a donde yo la puse. Entonces usted inmediatamente piensa, no tiene teoría de la mente, porque la otra persona no tiene forma, si está por fuera, si fue al escondido, no tiene forma de saber dónde que usted lo movió. Entonces, cuando usted dice, yo creo que la persona va a creer que la pelota está donde la dejó, eso es hablar de teoría de la mente, porque no va a ser un asunto sobre sí mismo, no va a ser un asunto donde el sujeto va a pensar lo que él hizo, sino lo que la otra persona cree que es. No sé si me hago entender, es un poco enredado a la hora de querer explicarlo, pero realmente es muy sencillo. Entonces, creer sobre las creencias es pensar el otro qué cree, es preguntarme, hacer esa metacognición, esa reflexión y decir, ¿qué creerá el otro sobre mí? ¿Qué pensará el otro sobre mí? ¿O qué pensará el otro? ¿Qué concepto tiene el otro sobre mí? Y lo mismo, yo me hago esa pregunta, ¿en qué concepto tengo a X persona? ¿Qué creo que le gusta a la otra persona? ¿Qué creo que sé sobre la otra persona? Y tomar decisiones a partir de esas creencias, ¿cierto? Entonces, les digo que se espera que sean una función favorable, positiva para mejorar las interacciones, se espera que sea así, pues porque estamos pensando, creyendo, pues que el ser humano
por naturaleza, en el desarrollo de sus funciones ejecutivas, tiene la capacidad de empatía, tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, tiene la capacidad de reconocer las emociones del otro, tiene unas neuronas que se consideran las neuronas espejo que se activan cuando vemos los movimientos, pero también las emociones que experimenta el otro, entonces es como si las sintiéramos nosotros también, un poco eso. Entonces, cuando hablamos de eso, pues decimos, si usted desarrolla teoría de la mente, se supone que debería tener muy buenas relaciones sociales e interactuar bien. Yo creo que una de las preguntas entonces que aparecen ahí es, en el caso, por ejemplo, de los autistas, ¿qué ocurre? Y en el caso, por ejemplo, de los psicópatas, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Por allí hay algunas investigaciones, de los autistas se habla muchísimo en relación con la teoría de la mente. Por ejemplo, lo que está muy claro es que los niños que tienen algún trastorno del espectro autista no desarrollan, digámoslo así, con esa facilidad esa teoría de la mente, o podríamos decir que no tienen teoría de la mente, ¿cierto? En términos muy generales, porque el espectro autista es gigante, pero digamos que se ha encontrado, se ha correlacionado con ese trastorno, con esa condición, se ha correlacionado con ausencia de teoría de la mente. Es decir, a ellos les cuesta pensar y saber qué es en lo que cree el otro, pensar y darse cuenta qué es lo que siente el otro. Por eso muchos de ellos se piensa que no tienen filtro, que ellos simplemente van diciendo, sobre todo los de tipo Asperger, que digamos entre comillas que suelen ser más funcionales en términos de interacción, ellos suelen decir las cosas así, tan, como las sienten, como se les viene a la mente, y no tienen como esa capacidad de filtro para abstenerse de decir cosas que pudieran causarle daño o incomodidad a otra persona. Entonces eso se podría explicar desde la teoría de la mente, es decir, se piensa que ellos no desarrollan esa capacidad, esa teoría de la mente, y por eso ellos actúan, digámoslo así, hablan y actúan de manera un poco más impulsiva y, digámoslo así, sin ese filtro social que le va a permitir entender qué cosa le puede causar daño al otro. Y en términos, por ejemplo, de la psicopatía, no sé qué tanto han pensado ustedes sobre ese asunto. Psicopatía, sociopatía, de eso se habla mucho, a veces son sinónimos, otras veces se diferencian. En todo caso, en el DSM nos lo nombran como trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, cuando pensamos en este tipo de personas, cometan o no cometan delitos, pero en los estudios que hay, por ejemplo, de las personas que son antisociales, lo que tenemos muy claro y hace parte de los criterios diagnósticos es que estas personas no tienen, digamos, esa habilidad de empatía y carecen también de remordimiento o de culpa. Ellos llevan a cabo sus acciones con la intención de obtener unos beneficios, unas ganancias, pero no tienen esa capacidad, digámoslo, en lóbulos frontales no han tenido esa maduración, o el cerebro que ellos van desarrollando durante su vida es muy diferente. Digamos, a un cerebro de una persona normal, entre comillas, o que sí tenga cognición social, ellos, digámoslo así, en sus estructuras frontales son distintos, y a tal punto en que ellos, por ejemplo, no son capaces de identificar las emociones, o más bien el daño o el efecto que tienen determinadas emociones en las personas. Ellos sí experimentan emociones, y eso está claro, sí experimentan emociones, pero esa parte que conecta al sistema límbico, a la amígdala, con los lóbulos frontales, hay algo ahí a nivel estructural y a nivel de funcionamiento, hay algo ahí diferente que no está conectado, digámoslo así, correctamente o como debería de ser, que hace que ellos sí sientan emociones, pero no las tienen conectadas, digámoslo así, a nivel de cognición social. Podríamos decir, podría ser, ¿cierto? No sé a ustedes qué se les ocurra, pero podríamos pensar, o qué investigaciones han revisado al respecto, pero podríamos decir que una persona con personalidad antisocial, que carecen de empatía, de remordimiento, de culpa, podríamos decir que sí tiene teoría de la mente en cierta medida, sí tiene teoría de la mente, pero no podríamos decir que con los fines de mejorar la relación social, la interacción humana, sino con fines tal vez de generarle un daño al otro.
¿Se acuerdan que ahorita les dije que esta teoría de la mente pues podría ser con unos usos beneficiosos para darle un detalle al otro, para anticiparse a una emoción del otro, para anticiparse a algo que le puede causar daño al otro y protegerlo, o abstenerse, digamos, tener ese control inhibitorio para abstenerse a causarle un daño a otra persona? Todo eso, digamos que un correcto funcionamiento de la teoría de la mente lo debería dar. Sin embargo, ser capaces también de identificar o hacer un uso inadecuado o incorrecto de la teoría de la mente podría permitirme a mí también saber qué es lo que le molesta al otro y no abstenerme de hacerlo, sino al contrario hacerlo. Si yo sé que esto le choca, entonces lo hago. Si yo sé que esto le da rabia, entonces lo hago. Si yo sé que esto le genera dolor, entonces lo hago y lo disfruto. Y obviamente esa intencionalidad en el uso de la teoría de la mente de ninguna manera va a favor de la interacción social humana, sino que al contrario va en contra de la sociedad. Por eso pensaría yo que esa uso inadecuado de la teoría de la mente podría estar estrechamente relacionado con el funcionamiento psicopático, ¿cierto? O antisocial, porque no va a favorecer la interacción, sino que al contrario va a ir en contra de esa interacción al hacer uso del conocimiento, de esa habilidad para detectar en el sujeto qué le gusta, qué le disgusta y cómo hago, en vez de un beneficio, causo un daño. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces la teoría de la mente implica ese proceso metacognitivo y emocional que permite reconocer esas intenciones que el otro tiene, si esas intenciones que el otro tiene hacia mí son buenas, si son malas, qué quiere de mí, esas creencias que el otro tiene sobre mí, sobre lo que estamos haciendo, todas esas cosas que nosotros hacemos, eso que el otro está sintiendo, si se está sintiendo mal, si se está sintiendo bien, si se está sintiendo angustiado, todas esas cosas, muchachos. Yo pienso que un psicólogo, no sé ustedes qué tal lo vean, un psicólogo, por ejemplo, pues digamos que todos los humanos necesitamos esto, pero pienso yo que un psicólogo o un profesional de las ciencias sociales y humanas, incluso de la salud, debería estar en la capacidad de hacer uso, de desarrollar esta teoría de la mente en mayor medida, no para predecir necesariamente lo que va a pasar con el otro, pero sí para procurar tener esa sensibilidad social y dar un manejo a esas emociones, a dar un manejo a esos pensamientos y dar un manejo a esas creencias que el otro tiene en favor de él mismo, ¿cierto? De la recuperación de su salud, comprender lo que le está pasando, poderlo orientar, ¿cierto? Y en esa medida poder generar un buen vínculo terapéutico y poderlo apoyar al paciente o a las demás personas para que se sobrepongan frente a la situación que están viviendo. Entonces, no sé si logran dimensionar, primero, el concepto de teoría de la mente; segundo, cómo se podría dar la teoría de la mente en el autismo, que ahí les dejé el videito y medianamente les expliqué cómo se podría pensar o analizar la teoría de la mente en los antisociales o en la psicopatía, ¿cierto? Y cómo debería ser la teoría de la mente en nosotros los psicólogos y en general de las personas de las áreas de la salud, de las ciencias sociales y humanas, en relación con la consideración frente a los sentimientos de los demás, frente a las creencias de los demás, frente a las emociones de los demás y también frente a las intenciones de las demás personas. Entonces, resumiendo un poco, podríamos decir que es un sistema anticipatorio de la conducta del otro que me permite predecir, en cierta medida predecir y regular el comportamiento, tanto mío como del otro, ¿cierto? Está muy relacionado con la cognición social. ¿Qué es la cognición social? Es esa habilidad para construir representaciones de las relaciones entre unos y otros y usar flexiblemente, otra función ejecutiva, la flexibilidad mental, esas representaciones para guiar el comportamiento social. Eso podría ser otra definición. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver en esos videos, o pudieron ver ahí y en lo que leyeron, algo sobre las creencias de primer orden y las creencias de segundo orden. Ya en un momento más o menos les voy a explicar en el próximo video más o menos de qué se trata ese tema de las creencias de primero y segundo orden.